El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:21 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias también por la compañía, ya tenemos un importante número de visualizaciones. Don Pablo Roballo, ojalá que ya está conectado con nosotros, nos pueda generar un reporte. Él está en Pomaski, a ver si nos puede contar cómo está la situación allá, si se siente todavía en el ambiente el humo, si se conoce cómo está controlado el incendio, cómo se está tratando de controlar el incendio en la zona del Casitagua. Así que pendientes justamente de aquello, ojalá que estimado Pablo nos pueda reportar aquello. Tenemos ya reportes desde Milagro, desde Loja, desde la provincia de Manabí, desde la ciudad de Manta, muchas gracias. Desde el centro de Quito, desde Cuenca, desde Puerto Viejo, saludos cordiales a la capital de la provincia de Manabí, desde la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, otro saludo de Milagro. Berito Martínez, su hija que está de cumpleaños, le vamos a saludar a la hija de la Berito, a la sobrina del querido Tim, y del Andy. Saludos cordiales, Berito, gracias por sintonizar esta señal de Majestad FM. Tenemos por acá otro saludo desde Manta, muchas gracias. Sí, 12 años, Rebeca Vargas cumple, la hija de Berito Martínez, sobrina del querido Tim y de Andrés Martínez Carrillo. Así que le mandamos un abrazo, todos los parabienes, todas las bendiciones del mundo en este el mejor de sus días. Gracias a la conexión desde la Troncal, miren ustedes, en la provincia de Cañar, saludos cordiales, ya tenemos esa interacción con ustedes. Don Darío, qué gusto, Darío Robinson, desde Malacatos, en la provincia de Loja, saludos, desde Ibarra también, muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Ayer se nos quedó en el tintero, porque obviamente la emergencia lo imponía, había o ameritaba que generemos información vinculada a lo que está pasando en el sector del Casitagua, en el noroccidente de Quito, pero dejamos para hoy el comentario sobre el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto de los hechos ocurridos en octubre. De todas maneras, el no haberlo comentado ayer nos permite hoy ampliar el comentario, sobre todo por la entrevista que tuvimos el día de ayer. Debo ser absolutamente sincero con ustedes, con mis televidentes y con mis oyentes. Yo quedé realmente devastado, deshecho, no exagero al decirlo, luego de la entrevista con Yajaira Urresta, al tratarse de un testimonio de vida de lo que a ella le pasó. Ella relató cómo la noche del sábado 12 de octubre del 2019, en el marco del denominado cacerolazo, definición sobre la cual evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo. Mucha gente apela a la concepción más tradicional de lo que significa un cacerolazo. Unos señalando que era un cacerolazo en contra de las medidas económicas y contra la administración gubernamental, y otros señalando que era un cacerolazo por la paz. Cada quien tiene su propia concepción y eso es respetable. En uno o en otro sentido, Yajaira Urresta decidió, y fue el relato de ella, decidió salir a protestar, y ella recibe el impacto de una bomba lacrimógena que termina lesionando su ojo y ocasionándole un daño fatal. Yajaira no tiene su ojo derecho, tiene una prótesis. Y Yajaira el día de ayer nos relató su propia experiencia de vida. Una experiencia de vida que, claro, invita a la reflexión. Porque a ella le cambió la vida. Y sobre casos en los cuales posibles excesos de la fuerza pública o incluso situaciones involuntarias de la propia fuerza pública le cambiaron la vida a mucha gente. Le cambió la vida a mucha gente. Ya ha pasado. Le pasa hoy a Yajaira Urresta, quien junto a ese testimonio fue muy crítica respecto del papel del Estado ecuatoriano y de la reacción que han tenido las autoridades del gobierno del presidente Lenín Moreno respecto de su caso. Yajaira Urresta ayer hace una revelación en este espacio de noticias y un señalamiento directo a la ministra del Interior, la doctora María Paula Romo. Palabras utilizadas por Yajaira Urresta. Está grabado,
está posteado. Ustedes pueden ingresar al canal de YouTube de A Primera Hora y encontrar la entrevista completa. O también el extracto, que creo yo fue la parte que mayor polémica generó en el curso del diálogo del día de ayer. Yajaira dijo que supuestamente, es una versión de Yajaira Urresta, que la doctora María Paula Romo le dijo cuando se reunieron qué es lo que deseas y cuánto deseas. Palabras de ella, de Yajaira Urresta. Esta declaración que se hizo viral el día de ayer, que la formuló en este espacio de noticias, mereció la respuesta el día de ayer de la propia ministra a través de su cuenta Twitter. La ministra escribió el día de ayer: recibo críticas en todo tono, las respeto con la tolerancia democrática que creo y practico, pero la mentira sobre algo tan grave no la voy a aceptar. Recibí a la señora Urresta por su pedido y con otras personas que podrán dar fe de que lo que dice es una mentira. Esa fue una respuesta por parte de la ministra. Tenemos entonces la declaración de la señora Yajaira Urresta y la respuesta por parte de la ministra de Gobierno, a quien respetuosamente el día de ayer le invitamos. Porque es importante conocer, dentro de nuestro recurrente ejercicio a la pluralidad y a la diversidad de voces, escuchar también de boca de la propia ministra cómo se desarrolló esa reunión. ¿Qué piensa la ministra de lo que le pasó a la señora Urresta? ¿Cómo el Estado eventualmente podría reparar o podrá reparar o deberá reparar? Creo yo voy a utilizar esa palabra que es la más adecuada. Deberá reparar. El Estado tiene que reparar, independientemente de cualquier cosa, la situación de Yajaira Urresta. No le van a devolver el ojo porque eso no se puede. Pero el Estado debe responder por ese exceso por parte de la fuerza pública. Públicamente, le hago nuevamente la invitación a la ministra de Gobierno para que, si es que ella así lo considera, nos acompañe en este espacio y podamos tener una conversación periodística sobre este y otros temas. La ministra hace rato no viene. Entiendo que lamentablemente hay una visión distinta de la propia ministra respecto de quienes hacemos este programa. María Paula Romo siempre ha tenido las puertas abiertas de A Primera Hora desde el nacimiento de este espacio de noticias en 2010. María Paula Romo ha sido invitada de forma recurrente en su condición de ex asambleísta constituyente, de asambleísta por la provincia de Pichincha en el periodo 2009-2013, de vocera y lideresa del movimiento Ruptura de los 25, de candidata a la reelección en 2013 y de analista política y conocedora de los temas jurídicos. Sobre María Paula Romo siempre hubo, o con María Paula Romo siempre hubo una relación cordial con quienes hacemos este espacio de noticias. Y voy a hablar en primera persona si me lo permiten. Siempre tuve una relación cordial de respeto mutuo con María Paula Romo. Siempre. Jamás, ni antes ni hoy, me he expresado ni en mis redes sociales ni en este espacio de noticias de forma peyorativa o de forma irrespetuosa contra una dama que además es autoridad y a quien a lo largo del tiempo le he guardado un profundo respeto. Siempre hubo ese respeto y siempre hubo pues esa sensación de cercanía, a ratos con coincidencias y a ratos con divergencias. No sé en qué momento se perdió esa relación. Al menos de parte de quienes habla, de este periodista, no ha habido ningún elemento que haya significado algún tipo de distanciamiento por alguna cosa en particular. Al final del día,
María Paula Romo hoy es la ministra de Gobierno. E independientemente de la relación de respeto, hay una acción periodística que quien les habla debe cumplir, que es la de la criticidad sobre las acciones del poder. La crítica no significa haberse convertido en un enemigo de las autoridades. La crítica es sana y sobre esa crítica se puede incluso generar debates en el curso de un diálogo periodístico. La crítica periodística no tiene por qué hacerle a uno enemigo de una autoridad, ni a la autoridad convertirse en enemigo de un periodista. Pero eso no se entiende. No se entiende. Yo al menos no lo entiendo. De parte de este periodista jamás van a escuchar ustedes términos peyorativos o términos irrespetuosos contra ninguna autoridad. Ninguna. Yo seguiré manejándome con la misma actitud crítica y seguiré manejándome con la misma agenda plural respecto de los entrevistados que tenemos. Creo que es el momento que dejemos ya la estigmatización a un lado y los señalamientos, porque uno entrevista a determinados personajes o no entrevista a determinados personajes. Yo tengo total claridad de que las autoridades del gobierno, en su mayoría, con honrosísimas excepciones, no quieren venir a este espacio de noticias. Hemos sido estigmatizados, hemos sido etiquetados. Entiendo yo, estamos en el radar como un espacio de noticias desde la óptica de algunos agenciosos asesores que tienen esta actitud camaleónica de cambiar de parecer dependiendo de la autoridad para la cual trabajan. Estamos señalados como un noticiero de oposición, lo cual es una etiqueta absolutamente injusta con este espacio de noticias. Ni este espacio de noticias, ni quien lo conduce, le hacemos oposición al gobierno, porque además no es el rol nuestro. Nuestro rol es informar y es generar opinión crítica, pero a la vez responsable, sobre los hechos que le interesan a usted, amigo, amiga, oyente y televidente. Nadie, absolutamente nadie, ninguna autoridad, ni ninguno de los agenciosos asesores de esa autoridad podrá encontrar algún testimonio de irrespeto sobre funcionarios del gobierno o de cualquier otra instancia del poder a quienes se los haya criticado por su proceder. Autoridades, creo que es el momento de administrar de mejor forma la crítica. Doctora María Paula Romo, respetuosamente, usted está invitada a este espacio. Las puertas de este espacio están abiertas para poder conversar, como siempre lo hemos hecho, generando una visión crítica de lo que está pasando en el Ecuador. Y con la posibilidad de escuchar sus respuestas a las interrogantes que nosotros tenemos sobre diversas situaciones que están pasando en la República. Ojalá que se entienda eso. Esta semana, por ejemplo, hicimos un cambio en la agenda porque supuestamente iba a venir el ministro del Ambiente. Sorpresivamente nos dijeron que no iba a poder venir. Sin embargo, en la agenda de actividades gubernamentales, el ministro sí acudió a una entrevista. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Esa etiqueta o esa estigmatización respecto del rol de quienes estamos haciendo comunicación. En fin, nosotros no tenemos vetados, nosotros no tenemos gente a la cual no invitemos por algún tipo de animadversión personal. Nuestra agenda es absolutamente abierta y plural. Si mañana, pasado, después de una semana, la señora ministra de Gobierno decide asistir a este programa, está cordialmente invitada. Las puertas de este espacio están abiertas. Y ojalá que haya algún ejercicio de reflexión y que practiquen lo que predican respecto a respetar las libertades, fundamentalmente las de expresión y las de opinión. Ojalá que se entienda aquello. Muy bien. Eso evidentemente sobre lo que pasó el día de ayer. Pero lo del día de ayer además tiene un componente adicional, que es la difusión del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Yo citaba ayer y quiero ratificarlo el día de hoy. Creo que las cosas positivas a nivel mediático también hay que destacarlas.
Qué pena que sea un medio digital y no un medio tradicional el que hace una mirada totalmente crítica, pero a la vez muy completa, sobre el contenido del informe de la CIDH. Y me refiero al portal Primicias, que es un portal de reciente creación. Este portal recoge las múltiples aristas del informe de la CIDH. Ayer dimos lectura a buena parte justamente de este trabajo periodístico que lo redactó, lo hizo la colega comunicadora y periodista Adriana Novoa, que daba justamente cuenta de las violaciones a los derechos humanos que la CIDH incluyó en su informe y sobre la que responsabiliza y pide respuestas al Estado ecuatoriano. El informe de la CIDH da cuenta de agresiones y ataques a la prensa durante protestas tanto por parte de fuerzas de seguridad pública como de manifestantes. Violaciones del derecho a la libertad de expresión y asociación, afectaciones a la integridad personal, afectaciones a la vida en el marco de las protestas, detenciones, criminalización y estigmatización de manifestantes. Hace la nota de Primicias, con base en ese informe de la CIDH, una mirada, por ejemplo, a las dificultades para la libertad de expresión generadas por los unos y por los otros, por el Estado ecuatoriano a través de las fuerzas del orden que claramente tuvieron varios excesos en el curso del control de las manifestaciones, y de eso hemos hablado en infinidad de ocasiones desde octubre, cuanto de manifestantes con claras intenciones de generar el caos. Decía pues el informe sobre la libertad de expresión y asociación, la CIDH resalta que se registraron bloqueos y restricciones de Internet y redes sociales, así como de señal de radio y televisión, las cuales no pueden justificarse ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional, y no pueden utilizarse como medidas de censura o como mecanismos para impedir el acceso a información por parte de la población. Aquí, por ejemplo, lo que pasó en el sector del cerro, donde están ubicadas las antenas de los medios de comunicación audiovisuales del centro del país, de las provincias de Tungurahua y de Cotopaxi fundamentalmente, medios de comunicación que durante varios días no pudieron salir al aire porque estuvieron tomadas esas casetas por manifestantes del sector indígena. Habla también el informe la actuación violenta de los agentes encargados del orden mediante la policía montada, patadas, golpes, agresiones verbales e inclusive mediante disparos a corta distancia de municiones de perdigón o bombas lacrimógenas directamente hacia los manifestantes o contra quienes se encontraban en las zonas aledañas. La comisión condenó el empleo de bombas lacrimógenas como proyectiles tendientes a neutralizar a quienes se manifestaban, así como las graves consecuencias permanentes que fueron ocasionadas a la integridad de las personas lesionadas. Tuvimos ayer un ejemplo, un testimonio vivo de este exceso por parte de la fuerza pública. La CIDH advierte que el Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal consagradas en la Convención Americana. Sobre las afectaciones a la vida, la Comisión condenó la violencia de ese derecho, misma que habría ocurrido como consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza y actos de violencia dirigidos contra quienes no representarían una amenaza inminente a los agentes de seguridad del Estado y en el marco de las protestas. Ejemplo, hay una infinidad de videos que se difundieron en redes sociales de personas, de manifestantes que estaban neutralizados. Hay uno acá, muy cerquita de la Basílica del Voto Nacional, en el centro de Quito, donde hay un manifestante, me imagino yo que era manifestante con una mochila, ya sometido en el piso, y le caen 5 o 6 policías a patadas. Eso es un exceso. Que no quieren reconocer las autoridades es otra cosa. La comisión también ha recogido información sobre casos de detenciones y criminalización en los que se habría producido irregularidades en la presentación de denuncias, detenciones colectivas por delitos de flagrancia sin la debida individualización de los imputados. Me detengo ahí y me pongo a reflexionar. La detención de los venezolanos, los terroristas venezolanos en el aeropuerto de Tababela, que terminaron siendo taxistas, que trabajaban con una de las plataformas digitales que sirven de intermediación entre los pasajeros y este servicio de transporte, taxistas. Detenidos, se hizo una gran pompa sobre esta detención y finalmente la mayoría salió. Creo que fueron 17 y salieron 15.
obtención ilegal de firmas, partes policiales con información contradictoria sobre las circunstancias de la detención, traslados a lugares no autorizados sin notificación a los abogados, casos en los que no se habría registrado las lesiones de las personas detenidas. La CIDH observa que en varias ocasiones los procesos de criminalización vinieron precedidos y acompañados de campañas de estigmatización bajo el constante uso de medios de comunicación y redes sociales por parte de autoridades estatales y no estatales. Esto es lo que recoge el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que lo publica de esta forma el portal Primicias, y lo destaco porque, insisto, me parece a mí que hace una mirada muy interesante y muy completa el contenido del informe, a diferencia de lo que vimos en la mayor parte de medios tradicionales, en los cuales los términos del informe se recogieron de forma muy selectiva, casi como que las únicas afectaciones fueron contra los periodistas. Y mencionan casos totalmente condenables, pero selectivos. Mencionan la agresión, por ejemplo, al colega Freddy Paredes de Teleamazonas, que es absolutamente condenable, deleznable, por supuesto, y lo condenamos en ese espacio de noticias. Pero en cambio no mencionan el caso de el fotoperiodista del Comercio y el fotoperiodista de la agencia API, que fueron agredidos en el centro de Quito por miembros de la Policía Nacional y que no mereció la misma visibilización en los medios el día que ocurrió esa agresión. Terminó siendo selectivo hasta la difusión de las agresiones contra los periodistas. Pero señores, los periodistas no fuimos los únicos agredidos. Hay una población agredida. Hay una población que también soportó excesos. Y por cierto, hubo manifestantes que se excedieron y que pretendieron el caos y la anarquía. No tapemos el sol con un dedo. Y si vamos a hacer una valoración, hagamos una valoración en frío, ampliando nuestras visiones y reconociendo que lo de octubre fue un espacio de excesos de lado y lado. No solamente del Estado y no solamente de los manifestantes. Porque quienes defienden la violencia cuestionan el papel del Estado. La violencia de los manifestantes cuestionan el papel del Estado. Y el Estado representado en el gobierno justifica la represión con la que actuaron en algunos aspectos y en algunos espacios miembros de la Policía Nacional. Y hay algo que publicó ayer la colega Adriana Noboa que también hay que tomar en cuenta. Y voy a dar lectura a lo que ella escribió en su cuenta Twitter, que creo yo es el kit del asunto para que se entienda la importancia de conocer cuál es la orientación de los informes que emite la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Adriana explicaba ayer: demasiada gente, incluidas autoridades, están perdidas frente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre el paro de octubre. La Comisión solo puede vigilar la actuación del Estado. Los abusos y delitos de los ciudadanos deben ser investigados y dirimidos por la justicia ordinaria. Me parece totalmente pertinente esta explicación. Porque ayer la reacción de la señora ministra de Gobierno daba cuenta de que se trató de un informe sesgado, carente de neutralidad y que por supuesto el Estado ecuatoriano lo va a responder. ¿Cómo entendemos ese sesgo? ¿Y cómo entendemos que hoy se cuestione y se hable de sesgo a un organismo que en cambio quienes hoy lo critican en años anteriores lo defendían? Y como dije en algún momento en este mismo espacio de noticias y también en mi cuenta Twitter, lo que diga la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se lo valora o se lo cuestiona dependiendo del contenido de sus informes y de sus recomendaciones. Aquí no se mide con la misma vara. En el pasado, quienes cuestionaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hoy en el presente avalan el papel de la CIDH. Y quienes en el pasado aplaudían, defendían, aupaban, justificaban los informes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hoy resulta que lo cuestionan. ¿Esto qué significa? Que el trabajo de la CIDH
es avalado o cuestionado si es que lo que dice me gusta o no me gusta. Ese es el Ecuador que tenemos el día de hoy. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Y muchas veces se confunde, porque claro, me parece que cuando aparecieron las medidas cautelares a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, del ex asambleísta Virgilio Hernández y de Cristian González, que fue el primer reporte de medidas cautelares antes de aquel a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, pero hay diferencias entre el caso de Glass, que tiene una sentencia penal condenatoria y que ya está ejecutoriada, frente al caso de los otros 3 personajes mencionados, que no han sido sentenciados, pero que estaban detenidos. Digo, hay diferencias del uno y el otro. Alguna gente confundía la CIDH con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y automáticamente asociaban la emisión de ese informe con la presencia de Patricio Pazmiño como magistrado de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un espacio distinto a la Corte. La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington. La Corte tiene su sede en San José de Costa Rica. Y las sentencias de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio para los países signatarios del Pacto de San José. Hay que leer un poquito y hay que revisar cómo funciona el sistema interamericano de los derechos humanos. Hay que hacer un llamado a la reflexión en torno a este tema, reconocer los errores, reconocer las omisiones, dar cuenta de las recomendaciones que también hace la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y autoridades, un poquito más de mesura. Creo yo que hay una suerte de doble discurso o de doble estándar entre lo que se dice y lo que se hace. No hay coherencia entre el discurso y la praxis en múltiples pasajes, como por ejemplo este. ¿Qué mismo? ¿Le damos o no valor al informe de la Comisión Interamericana? Y les digo a los unos y les digo a los otros. Aquellos que antes denostaban al sistema interamericano y que hoy lo respaldan. Aquellos que antes lo respaldaban y que hoy lo denostan. Creo que hay que pensar y medir las cosas con mayor cabeza fría. Con mucha mayor cabeza fría. Esta es nuestra opinión en torno a este tema. De esto vamos a seguir hablando más adelante. Estará con nosotros Fernando Burbano, asambleísta nacional. Vamos a hablar sobre la coyuntura legislativa, pero por cierto, Fernando Burbano fue el legislador que lideró la comisión ocasional de la Asamblea que preparó el informe sobre los hechos de octubre. También estará con nosotros Sibel Martínez, quien encabeza esta comisión integrada por la Defensoría del Pueblo para justamente analizar también los hechos de octubre. Así que de esto vamos a seguir hablando más adelante. 6:48 en la primera hora.